¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, Rodolfo, gracias por la invitación. Me pareció haber visto un artículo suyo en el diario Expreso hablando de los lotes de la selva sur del país, Cusco, Ucayali. ¿Qué pasa con esos pozos petroleros? Mira, justo lo que he escrito y se ha publicado hoy día es un tema que se han regado las vestiduras la derecha el fin de semana. Hubo un artículo publicado por el señor Robinson en el diario La Vanguardia de Cataluña, que es un diario de derecha, pero que decía... es un diario de derecha. De derecha español. Español, nada menos. Y el articulista hacía una crítica sobre el modelo primario exportador. Hubo reacciones inmediatas desde Perú diciendo, uy, de todo se le dijo. Y él se refería al tema del altiplano, me parece, ¿no? Claro, lo titula claro. Por lo menos así. Sí, el título lleva el altiplano, ¿no? Y dentro de esos temas había tocado el tema de hidrocarburos. Me refería que una persona sobre el gas natural decía, pero se lo llevan al extranjero y a nosotros nos traen caro desde Lima. Lo cual es cierto, César. Lo cual es cierto, por supuesto. Yo he escrito sobre eso, ¿no? Es decir, lo que decía era, ¿y qué es lo que siente el poblador de esa zona del Cusco, Puno y Apurímac? Sobre todo los del Cusco, ¿no? La prédica de la exportación ha sido muy crítica, y ha sido muy crítica desde la izquierda, crítica desde el centro. Yo menciono en el artículo de Acción Popular, pero no solo Acción Popular, Alfredo Barnechea, ¿no? Que nadie va a decir que es de izquierda radical, ¿no? Y es un tema discutible, que vale la pena conversar. Tú contabas en ese artículo que el gas natural se lo llevan hasta Pisco y después lo regresan y ya con otros... Claro, entonces digamos, cuando hablamos de la exportación, el gas sale del lote 56, que está adyacente a Camisea, que se llama 88, llega hasta Pampa Melchorita, kilómetro 132 para Panamericana Sur, se convierte en líquido y se exporta. Es el caso del gas exportado. Y también regresa a... No, eso ya no, solamente es digamos el gas export. Correcto. Pero junto con el gas, en el lote 56 salen líquidos, entre los cuales el líquido parte el GLP. Y en el lote 88 sale gas y líquidos. El gas llega hasta Lima, Lurín, y los líquidos terminan en Pisco, igual que el lote 56. Como los líquidos son una mezcla de cosas, en Pisco se separan, es lo que se llama una planta de fraccionamiento. Y ahí sale el GLP. GLP se distribuye a nivel nacional desde Pisco. A Lima llega en barco, desde Pisco al Callao. Y al Cusco regresa en camiones. Entonces, yo decía, ¿qué es lo que siente la gente? Lo que siente la gente en el Cusco es, siendo el gas en el Cusco, yo lo compro más caro que en Lima. Y bueno, y la crítica del periodismo en la zona, que es válida, critica la exportación y critica que llegue un gas caro al Cusco, siendo en Lima más barato, siendo el gas del Cusco. Entonces, ese sentimiento de que se le está maltratando al lugar originario del gas, al ciudadano, es válido. Claro. Entonces, pero eso, ¿Qué diría Daniel Estrada? Daniel Estrada diría, ya ven, tenía yo razón. Por supuesto. Entonces, pero entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de la derecha peruana? No, tú no estás tomando en cuenta las regalías que se reciben de Camisea. Entonces, es cierto, pues sí se reciben regalías numerosas, el gobierno regional y local no lo puede ejecutar, hay un desconocimiento, Lima los deja, Lima, el Ministerio de Economía dice, si no sabes que se quede ahí. Entonces no hay ningún apoyo para la gestión de los recursos ingentes que reciben. El año pasado han recibido como 800 millones de dólares. Pero digamos, ¿qué solución habría? Se puede ir a una planta de fraccionamiento, similar a la de Pisco, en una zona que se llama Quepachato, que está a 127 kilómetros de donde se produce el gas. Y de ahí se puede llevar al Cusco en camiones. Esa planta de fraccionamiento no se ha hecho en 18 años que tiene explotación de gas ¿Esa natural. planta de fraccionamiento cuánto cuesta? No cuesta ni 40 millones de dólares. Y las regalías en conjunto el Estado recauda como 840, de los cuales la mitad va a la región. Siempre que se ha querido de la región, no, eso no es viable económicamente, para eso no te metas. Si se hubiera puesto una planta de fraccionamiento, con parte del costo hundido, como se está haciendo en Talara, no estamos hablando de 40, 50 millones de dólares, estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Tranquilamente podríamos haber tenido gas barato para el Cusco, para Apurímac. Si tuviéramos que hablar de responsables, entonces son los gobernadores regionales. Pero el gobierno nacional también, porque el gobierno nacional debería empujar y decir, oye, si hace sentido, parte del costo sea costo hundido, no pida rentabilidad, pues tiene una rentabilidad social. Y son 40 millones de dólares que comparado con los 6.000 de Talara, son nada, pues. Eso hubiera sido. ¿Qué gobiernos nacionales? Todos aquellos que empiecen de 2004. Involucra a Toledo, cuando empiece la explotación del gas, involucra al segundo gobierno del APRA, involucra a Humala, involucra a todo lo que viene después de Humala, que ya es abundante. Hasta Humala puede reclamársela. A los demás
ellos pueden sostenerse en que en plena crisis no hemos tenido la oportunidad. Pero Kuczynski entra en el 2016 en julio y se ve en marzo del 2018. ¿No? Esto no es una mega obra, es una obra pequeña. Vizcarra tuvo el de 2018 al 2020. Bueno, Merino estuvo una semana, no podemos decir nada. Sagasti ha estado cerca de un año, 7, 8 meses, ¿no? Y bueno, Castillo ha estado más de un año. Y bueno, y Dina Boluarte no se ni por enterada, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen, ¿no? Esa es nuestra tragedia. Por supuesto. Entonces, la respuesta de la derecha, mira, la regalía, miles de millones, sí, pues es cierto, pero ¿por qué no miramos lo micro? Y lo micro es importante. Todo el mundo habla en macro, ¿no? Miles de millones, inversión, la carretera, el gasoducto. Pero la gente no siente suyo, la gente siente suyo lo que está en su localidad, que me llegue el gas barato porque acá sale, y no que venga desde Pisco donde sale acá. Esa es un poco la lógica de lo que yo conversaba, de lo que vivía, ¿no? Doctor Aguilar. Bien, acá más o menos la lógica que tú explicas. Yo quisiera que a los televidentes que ya tienen apreciado verte mucho tiempo como un especialista, quisiera más o menos que un poquito nos expliques cuál es la verdadera razón de estos contratos leyes. En el Congreso hablan de que va a haber un festín de renovación de contratos y va a haber un festín de adjudicaciones, los contratos que va a haber esto. Yo recuerdo en el año 90, creo que fue 92, 92 empiezan las privatizaciones, cuando teníamos un país quebrado. Por el país no apostaba nadie, ni un sol. Yo recuerdo más o menos los estragos de los contratos que era una inversión a 20 años, eran con estabilidad de ley, y la infraestructura que iba a percibirse en esa explotación, pues se revertían a la propiedad del Estado. Se están cumpliendo 20 años casi ya, o creo que ya hay varios pozos que ya deberían de estar en esto. ¿Cuál es la mecánica de esto, César? Mira, cuando hablan de privatizaciones hay que hablar de empresas que compraron. Y las empresas que compraron es irreversible, la compraron para siempre. Esas son las concesiones. Claro. Nosotros estamos hablando de las mineras que tienen un plazo de explotación y las petroleras que tienen un plazo también de licencia de explotación. Así es. Y otras son las concesiones de las carreteras. Eso sí tienen plazo y tienen término, ¿no? Entonces, la estabilidad jurídica se pide porque lo que se quiere son inversiones muy grandes. Son inversiones muy grandes que en el camino no te puedo cambiar arbitrariamente, pues es la condición del contrato. Ahora, no se necesita ser de izquierda. No. El caso, por ejemplo, del alcalde de Lima. El alcalde de Lima, el señor López Aliaga, ahora ha ido que no anula el contrato del peaje. ¿Ya? Que ahí me parece que se ha excedido, porque esta es una discusión mucho más compleja, como parece. Claro, no solamente no la anuló, sino que nos han incrementado el peaje. Claro, porque no es que yo lo simplemente declaro, o sea, nos van a llevar a un... No, ese es un proceso. A un proceso en Estados Unidos y nos van a fregar. Entonces, pero en el caso, por ejemplo, de los contratos ley, cuando se hablaba en la época de la campaña de Castillo, decía, hay que revisar los contratos ley. ¡Ay, horror! Decía. Y yo sí estoy de acuerdo en cambiar contratos ley, a pesar que yo trabajo en el sector privado. Te pongo el caso de Camisea. Mira, el contrato de Camisea es un contrato que se hace en el año 2000. O sea, realmente se firma en el año 2001, casi. En los principios del 2001. Es el gobierno de Alejandro Toledo. El gobierno de transición de Paniagua. O sea, el gobierno de transición de Paniagua. El que otorga la buena pre Fujimori, la firma de un contrato de mora, y que lo agarró el gobierno de transición y hizo bien firmar. Bien. El tema es el siguiente. Ese contrato que le dio un yacimiento para explotar, no para explorar, no tenía ningún compromiso exploratorio. Se tenía la certeza que había gas. Pero normalmente cuando tú entregas un contrato de recursos naturales que vas a explotar y se va a empezar un agotamiento, es que le exijas también una labor exploratoria. Y esto no se le ha exigido nada. Entonces, el consumo local y el consumo de exportación ha disminuido significativamente las reservas, y la pregunta es, ¿le puedes exigir algo ya que han ganado tanta plata para que al menos en labores exploratorias? 20 años casi, más de 20 años. El contrato es a 40 años. El contrato es a 40 años. Y yo creo que sí. Y entonces, si el Estado debería decir, oye, sí, pues en esa visión, en el año 2000, que nadie venía, en el caso petrolero nadie creía, que en el caso de... Otros contextos. Entonces,
Se te dio una laxitud enorme de no ponerte obligaciones exploratorias, pero ahora pues ya te me has consumido un montón, has ganado 30% de utilidad neta al año respecto a los ingresos brutos, eso no lo tiene cualquiera. Ya pues pon un poco de plata a explorar. Hagamos 20 años, 20 años de 30%. Hagámosles el esfuerzo de que, a ver, puedas reponer pues algo de las reservas que están acabando, porque es un recurso no renovable. Eso debe hacerse, pero todos los gobiernos han tenido miedo a eso. Y dicen, no, los contratos inamovibles. Y en el caso de Camisea es un contrato que se movió desde el principio. Cuando se firma el contrato, Camisea no funcionaba si no se hacía el gasoducto de Camisea Lima. Y el gasoducto Camisea Lima lo agarra una empresa argentina, se llama Techin. Se compromete a hacerlo en el 2004. En el 2001, cuando está en pleno proceso de inicio de construcción, viene la crisis argentina del gobierno de la Rúa. Y las empresas argentinas no eran sujetos de crédito en ningún lado. Entonces, un pago que se les había prometido para el 2004 se les adelantó el 2001. Y el Estado lo entendió. Y dijo, bueno, perfecto, vamos a hacer acá estos aumentos concesivos porque necesito que lo termines. Bueno, ahí debería haber reciprocidad, pues así como yo te entendí en el 2001, entonces una situación difícil, entiéndeme como Estado, que yo tengo que exigirte labores exploratorias, pero nadie quiere meterse con ellos. No, sacrosanto, eso no, pues. Los contratos no están escritos sobre piedra, pues hay cosas que en el camino van cambiando. Y yo por eso, como decía, los contratos hay que renegociarlos algunos. El caso, por ejemplo, de Chobogán. Cero compromiso también, de inversión, que fue del año 92. Se compró la empresa, cero compromiso. También, oiga, ya pues pongan algo, ya ganaron plata, ¿no? Mira todo el tiempo que se ha pasado. Entonces usted de la idea que deben revisarse algunos por supuesto, yo creo que se deben revisar los contratos ley y hay cosas revisables. Técnicamente, no políticamente. Bueno, sí, claro. Y César no es de izquierda, por si acaso. No, por eso digo, técnicamente, no políticamente. Y por ejemplo, cuando hablamos técnicamente, lo que ha hecho López Aliaga no es técnico, sí, es político. Entonces, a veces la defensa desde la derecha o ultranza de los contratos ley es irracional. Y eso genera malestar ciudadano y después se quejan, ¿no? Después dicen, mira cómo protestan. No, hay mucha de la protesta que tiene su justificación. Solamente para terminar esa idea, pero César, ¿pero tú no crees que esa postura debilita un poco la inversión en el país? Mira, claro, cuando estamos en una racionalidad técnica, como tú mencionabas, de una modificación, lo entienden las empresas. O sea, las empresas lo entienden. Que ahora, que por ejemplo el caso de Pluspetrol, que soy muy crítico a Pluspetrol, es irracional su actitud, o sea, quiere pasar por encima del Estado. Y te cuento cosas que he vivido. Como presidente de Petroperú, conjuntamente con Petrobras, quisimos hacer una petroquímica. ¿Suministrarnos el gas? No se puede. Oye, son recursos... Es impresionante que el Perú no tenga una petroquímica. Entonces yo digo, no es que me estoy pidiendo que me regales el gas, presupuéstamelo y ya veré el precio, pueden negociar. No te estoy presupuestando, no quiero. Eso no, pues. Y tuvo que pelearse un montón. Sí, es impresionante. Entonces, volviendo a la pregunta del doctor Aguilar, no debilita. No debilita, no, que cuando hay racionalidad no debilita. Y el caso que te digo, yo creo que hasta en Estados Unidos, en el Reino Unido, hubieran votado a la empresa, pues no puede ser posible. Bueno, hay un artículo suyo de hace días nada más, donde usted menciona justamente el tema de los lotes petroleros. Creo que se están venciendo algunos contratos. Sí, se vencen. Y entonces usted decía, por un lado, el gobierno pretende, digamos, con su tema de estatizar, y por el otro lado el Congreso de la República siendo visto por los privados para sus lobbies, para ampliar los contratos. Eso fue lo que usted decía. Y lo reafirmo, mira, este es un gobierno medio híbrido, que iba a decir andrógino, medio híbrido. ¿Qué es lo que ocurre, no? Dina Boluarte y el señor Otárola, al cual una vez estuve por acá al lado en una entrevista contigo, y que era otro Otárola, y ahora se han asimilado a la derecha, ¿no? Entonces, ellos se han asimilado a la derecha, que les pide más balas, ¿no? Pero en el Ministerio de Minas tiene un estatista ultranza, que es el señor Vera, que viene de Petroperú. Él es un promotor que los lotes deben ir a Petroperú porque da más renta. Sí, da más renta. Ministro de Energía y Minas. Ministro de Energía y Minas. Y yo digo, sí, es correcto, da más renta, pero necesitas invertir y lamentablemente por lo que se ha enfrascado en Talara no hay posibilidad de invertir. Es más, todavía no le has pasado toda la cuenta que necesitas al Ministerio de Economía y Finanzas, y esa condición no se puede, no puede ser estatista. Yo creo que debes a eso, lamentablemente, por la situación que te has metido, tiene que ir al privado. ¿Ya? Eso por un lado. Pero por otro lado,
El vencimiento de los contratos se sabe hace años. Y desde la época de PPK se planteó una ley para renovar los 20 años, desde el año 2017. Eso tampoco tiene sentido. Lo que hubiera dicho en 2017, voy a estructurar un concurso y un proceso de competencia que gane aquel que dé más al Estado. Claro. Ah, no, pues, pero se ha dejado. Estamos que en es el lo 2020, más normal y natural. estamos en el 2023 y los contratos se vencen en octubre. Se vencen 3 contratos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O triunfa el estatismo de ver y se lo da a Petroperú, con lo cual nos está ayudando, nos está metiendo en más problemas, o triunfa el lobby que hay en el Congreso, es decir, prorrogue 20 años más. ¿No hay un punto medio? No, o sea, el punto medio sería concúrselos. Claro, lamentablemente lamentablemente se le ha acabado el plazo, pero digamos, el prorróguese viene con un agregado. La contraprestación del Estado que se llama regalía, bájela. Imagínate, no es de subir, baja. No, bájela. Y entonces, ¿cuál es el piso de bajar? Porque existe una ley, el piso es 5%. ¿Cuánto pagan ahora? 30%. O sea, de 30 a 5 más 20 años, eso no tiene razón. Esa ley creo que la ¿cómo sacaron crees que va a terminar en el Congreso de PPK, la sacaron esa ley. Sí, claro, fue una propuesta de PPK. ¿Cómo crees que va a terminar? Eso supuestamente era para atraer mayor inversión. Claro, entre comillas. Sí, acá pues depende quién triunfa. Pues Vera, que tiene harta prensa, ¿no? La República es un panegirista de Vera. O el lobby de empresas, que el señor Otárola está siendo bien concesivo con ellos, ¿no? Es una disputa al interior. Alguien ganará, es impredecible. No sé, pues Dina Boluarte por dónde se inclina, ¿no? El estatismo que vende... Ninguno es favorable a los intereses del país. Ninguno de los dos, porque lo que deberías buscar es cómo otorgo los lotes de tal manera que maximice una producción que se viene declinante. Que de 100.000 hace más de 20 años, ahora estamos en 40.000 barriles diarios. Esa es la lógica del Estado. Pero cuando uno dice, oye, pero exiges, no, hay que bajar la regalía. Eso no es una visión de Estado, eso es una visión entreguista, pues. Muy bien. Vamos un ratito a la pausa, César, y regresamos para seguir hablando junto con el doctor Aguilar sobre estos temas que tienen que ver con el tema del petróleo, los combustibles y, como decía, si nos alcanza el tiempo, vamos a meterle algunos temas políticos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el ingeniero César Gutiérrez Peña. César, ¿es cierto que Petroperú ya no es sujeto de crédito? ¿Es cierto que la refinería de Talara es un elefante blanco y que justamente por eso tendría que responder al actual ministro de Energía y Minas? Mira, yo creo que la inversión como monto ha sido excesivo. El concepto no era malo, o sea, primero había una obligación, disminuye el azufre en los combustibles. Y eso estaba bien, eso fue un mandato del gobierno de Alejandro Toledo, lo sacó en el Congreso.
Luego, cuando se plantea y viene el gobierno al APRE, yo estaba en la presidencia de Petro, es hacer eso no tenía rentabilidad, no había forma de recuperar la inversión. ¿Qué más se puede hacer? Modernizar. Y modernizar significa invertir, pero se estimaba en 1.300 millones. Lo terminó en 6.000. La decisión de hacerlo a costo tan alto fue de Ollantumala. Entonces, probablemente la mejor solución hubiera sido, cuando se supieron los verdaderos montos, era solo quitar el azufre. Sería costo hundido, pero más pérdida significa... ¿Cuánto costó al final? Todavía no ha terminado. Todavía no Sí, terminó. me acuerdo que los sindicatos ¿Va como decían, 6.000? ¿por Sí, qué 6.000 millones de ¿por qué dólares? hacen tanto problema si eso le va a costar al propio Claro, Petroperú? que eso es un discurso y que no es verdad, porque PPK ya le puso 300 millones de dólares de aumento de capital, PPK. Luego viene Oscar Graham y les pone 750 prestados. Lo de PPK fue en aumento de capital. Y viene Curro Burneo y les da un aumento de capital de 1.000 millones. Así que vamos contando, no es que con tu propio... Ya van 2.000 ahí. Entonces, la suma de esto es 6.000 millones, la deuda es cerca de 5.200 millones de dólares, es lo que se debe. Yo lo veo muy difícil de pagar. La renta que va a dejar la refinería modernizada, se han hecho un montón de ejercicios académicos, si el petróleo cuesta tanto, entonces recaudo tanto. Todos los escenarios. Sí, entonces, es difícil, porque si me preguntara cuánto vale el petróleo la otra semana, mira, le preguntas al más connotado, los conocedores, y no te va a acertar. Ahora imagínate, pues mira, hasta el 2032, que es la primera deuda, y 2047 lo otro, pues la suposición es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una inversión que probablemente termine con más apoyo del Estado, si es que no quiere cerrar la empresa. Óscar Vera, el actual ministro, ha sido gerente del proyecto Refinería Talara durante la época de Castillo. Es más, fue el ministro voceado, el primer ministro voceado cuando ingresó recién Castillo. Parece que lo ha adoptado Dina Boluarte. Y vamos a ver que sí, no hay sujeto de crédito, el endeudamiento es muy elevado. Y eso lo vimos en octubre del año pasado, cuando no tenía capital de trabajo para importar. Y hubo desabastecimiento. Eso ya es más elocuente que eso, que falta capital de trabajo, es innegable. Mira, la administración actual de Petro le echa la culpa a Castillo. Y yo digo que no. La gente que puso Castillo estuvo desde septiembre a abril, septiembre de 2022 hasta del 21 a abril de 22. Heredan una pérdida en el tercer trimestre, dejan utilidad en el último trimestre del 2021. En el primer trimestre del 2022 dejan utilidad, los relevan y entra la administración Campodónico. De ahí para adelante, pérdida. Cerrando el año, ¿cuánto? Con 270 millones de dólares. La pregunta es ¿qué me reclamas, no? ¿Eso es, no por gestión? Castillo. ¿Eso es por gestión o por qué? Por gestión y sencillamente porque le siguieron metiendo plata a Talara, que se ha vuelto un barril sin fondo. Pues hay que acabarlo, pero se va a hacer un barril sin fondo. César, así a rajatabla, ¿tú crees que lo de Talara es corrupción? Yo creo que como trabajo de responder, mira, desde decisiones que tomaron, mira, hay decisiones que tomaron, por ejemplo, comprar unidades nuevas que no eran necesarias, que costaron por sí solo como 400 millones. Eso empezó ya, con eso empezó el 2014. Y luego, en el pago de adicionales por retrasos, que eso ahí, por ejemplo, el último acuerdo fue del año 2019, que estábamos hablando de cerca de 500 millones de dólares más. ¿Cuándo empezaron, en qué año empezaron los trabajos de Talara, refinería? digamos, con ingeniería y todo, empezaron el año 2010. Ya, del 2010 a la fecha, ¿hay informes de cuestionamiento de parte de la Contraloría? En la era Alarcón. Fíjese que a veces... Ya cuando lo sacaron al Arcón y se acabó el control. Cuando yo digo este acuerdo de pagar un determinado monto por los atrasos, que es alrededor de 300 millones de dólares, es con control concurrente del señor Chang, que sería bueno que exhiban los detalles para poder opinar. Pero el señor Chang prefiere meter preso a un alcalde distrital y acá no ve nada, ¿no? Entonces, esas cosas yo también he sido bastante crítico y a veces dicen, no te entiendo, ¿no? ¿Estás contra o a favor de la inversión? No, siendo eso el grueso, ¿no? Lógico. César, hay un tema más o menos, a ver, bajo tu percepción y tu visión, porque ya tú has estado dentro de ese monstruo de Petroperú, analizábamos, veíamos, y exactamente lo que tú dices es verdad, o sea, la administración de Castillo no la hizo tan mal, pero cuando entra la gente Caviar con Campodónico a la cabeza, dicen y sobreponen, uno, la prioridad de Talara, dos, porque ese es el proyecto emblemático de la Caviarada, y el otro tema es tratar de liquidar lo más que se pueda Petroperú, tratar de que desaparezca o que la privaticen finalmente. ¿Qué
¿Qué opinión tienes? Sí, bueno, la derecha habla, pues no. No. Vende la regala, vende la regala. Pero no es difícil, o sea, primero en la condición actual yo creo que nadie daría nada por Petroperú, ¿no? Primero que el crudo de los 95.000 barriles que tiene, solamente 30.000 son locales que compran a empresas chinas y los 65.000 restantes vienen de Ecuador, cuyo gestor también son empresas chinas. Sí. Entonces, es muy difícil en las circunstancias alguien que pueda apostar por comprarla. Entonces, alegremente se privatiza. Yo creo que nadie va a venir en esa condición. Le van a decir, ¿cuánto me das para quedarme con la empresa? No, ¿cuánto vas para comprar? Entonces, muy bien, última pregunta. Solamente para breve. ¿Por qué, dime, César, ya mañana Dina Boluarte te nombra presidente de Petroperú? ¿Cuál es tu primera medida que, por lo que te he escuchado y la referencia que tienes, Petroperú puede tener un camino bueno? Mira, primero hay que sincerar los números, porque la verdad que no se sabe. Yo le he venido diciendo eso a... Sin censurarlos, ya está en quiebra. Sí, pues entonces, ¿qué le decía yo a Cuburneo, que luego se molestó, ya no hablamos? Decía, sincera los números, o sea, ¿cuánto más falta? Y ahí podemos decir qué podemos hacer. Y hasta ahorita no sabemos eso. Si no tienes la receta exacta, si no tienes el diagnóstico exacto, la última pregunta. No puedes hacer. Usted ha sido presidente de Salud. Usted debe saber, el informe ha salido en la televisión. El 2020 se venden en E-Salud pruebas rápidas que son cuestionadas por la Contraloría y entonces se paraliza la compra. Pero Dina Boluarte... Se paraliza el pago. El pago, no la compra. Se paraliza el pago. Y Dina Boluarte ahora, junto con la amiga Grica, digamos, ha honrado la deuda. ¿Qué le parece ese contexto? No, mal, no, porque si hay una observación de carácter de corrupción, que es lo que estaba diciendo la Contraloría, o sea, ¿cómo me atrevo a pagar? Y el argumento ha sido, porque yo lo llevé a arbitraje, que es la solución perfecta en el Estado. Si tenemos un esquema del arbitraje, los árbitros dirán, entonces los árbitros han dicho, hay que pagarle. Sí, y el tema de corrupción, eso no se ve en el arbitraje. Claro. Pero César, ni siquiera eso, perdóname, porque el arbitraje es una instancia. Todavía el procurador de salud tenía que apelar y llevarlo a revisión judicial. Claro. Y ahí sí se agotaba la vía, pero estos no, solamente han dicho, con el laudo arbitral a nuestro favor, han querido cobrar el tema. Claro, y ese es un gran problema que involucra a la persona muy cercana a Dina Boluarte, que es la señora Grica, la compromete, ¿no? Muy bien, César, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias. Ha sido César Gutiérrez Peña, nada menos que expresidente de Petroperú. Nos vamos, amables oyentes, hasta mañana. Muchas gracias al doctor José Antonio Aguilar y estamos mañana a las 11 en punto otra vez. Permiso.